Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Vamos con otro vídeo y en este vídeo vamos a hablar de otra pregunta que se suele hacer la gente, que son los síntomas de deficiencias nutricionales en el aguacate. Esto es otra pregunta que es difícil de responder, porque es que, ¿cómo sabemos nosotros los síntomas de deficiencias nutricionales en el aguacate? Vamos a ver un aguacate poco sano, podemos ver un aguacate amarilloso, podemos ver un aguacate con la fruta deformada. Aquí en este vídeo estamos viendo mis aguacates y ya lo he dicho en otros vídeos. ¿Veis cómo está el aguacate un poco deformado? Aunque no tiene forma de riñón, ¿veis que tiene como bulto, como tufo? Es que yo tengo una deficiencia de boro. Y eso que le he estado aplicando, ya le he aplicado y yo no llego ni a media hectárea y le he aplicado varios kilos. O sea, varios kilos, poco, pero al igual le he aplicado ya 3 kilos. Y alguna pasada foliar también. O sea que cuando hay una deficiencia hay que doblar la dosis de aplicación para intentar corregirla pues, un poco rápido, aunque tampoco pero tiene que ser escalonada para no saturar tampoco el terreno, porque si no puedes crear mucho, o sea, todo tiene su proceso. Puedes crear un tapón ahí, por así decirlo, en la tierra, un bloqueo, más que un tapón sería la palabra, un bloqueo, porque estás aplicando. Entonces siempre los abonos, mejor irlos aplicando escalonadamente. Y seguiré, todavía aplicaré algún kilo más porque... pero bueno, tengo que hacer seguramente este mes, haga el análisis de hoja y ya lo comentaré también, a ver cómo me va a salir. Pero sí, tenía el boro bastante bajo y el año pasado, sin embargo, el anterior lo tenía bien. Y lo que tenía bajo era el zinc. Y ahora el zinc lo tengo bien, que por eso digo que el zinc y el boro son de los micronutrientes o microelementos, son bastante importantes, por lo menos en el cultivo de la variedad Hass. Y nada, ¿cómo sabemos los síntomas que tienen? Pues es que eso depende de cada... Es que no se puede responder esta pregunta, porque esto depende de, de cada nutriente. Cada nutriente te va a hacer un, o sea, te va a repercutir en una cosa o en la otra, ya sea en la hoja, ya sea en el, o sea, te va a repercutir en todo. Pero unas deficiencias no es lo mismo, por ejemplo, una deficiencia de nitrógeno que, por ejemplo, una deficiencia de zinc, una deficiencia de nitrógeno o una deficiencia de boro, que se nota mucho en la fruta. Por ejemplo, sabemos que la deficiencia de hierro, que es la que acabamos de ver en los vídeos anteriores, no se manifiesta tanto en el fruto, sino se manifiesta sobre todo en clorosis en las hojas nuevas. Entonces, es que ¿cómo sabemos esto? Pues como siempre digo, con análisis de tierra y de hoja. De tierra para saber lo que tú estás aplicando a la tierra, de hoja para saber lo que la planta verdaderamente tiene dentro de ella, por así decirlo. El hecho de que un árbol de aguacate parezca poco saludable no tiene por qué deberse a una enfermedad. También puede ser resultado de una falta de nutrientes con los que alimentarse, es obvio. Y el aguacate consume nutrientes, ¿eh? Es una planta que consume nutrientes. Depende también el tipo de tierra. Por ejemplo, el tipo de tierra que yo tengo, que es arenosa, pues y tiende a lixiviarse más los nutrientes, las sales, los abonos, porque al final son como sales, todos estos abonos químicos. Aunque yo también he hecho estiércol, compostado, y tienes que aportar materia orgánica. Entonces, en tierras arenosas tienden los abonos, y sobre todo algunos abonos como el calcio, microelementos, tienden a eh, también pues lixiviarse más, que se van para el fondo de la tierra, por así decirlo. No obstante, el exceso de la aplicación de fertilizantes también puede acabar provocando el mismo problema. O sea, que tú ves tu planta que no está bien, y al igual es porque también te estás pasando en abonos. Pero claro, normalmente no te vas a pasar en todos los abonos. Al igual te estás pasando en un abono, porque aplicaste mucha cantidad de ese abono. Y ya eso ya, pues, también es un fallo. Es un fallo. Puedes tener el nitrógeno alto. Es muy común a veces porque vienen muchos abonos con nitrógeno. Entonces hay veces que también tienes el nitrógeno alto, por así decirlo. El potasio
Es raro que lo tengas muy alto porque la planta, pero a ver, si tú estás aplicando en exceso, siempre potasio, también lo puedes tener, te puedes haber pasado de potasio, pero démonos cuenta de que el aguacate requiere altas cantidades de potasio. Entonces es que esto lo descubrimos haciendo un análisis de hojas. Voy a ver si en próximos vídeos voy a hacer un vídeo de cómo coger las hojas para llevar a un laboratorio agrícola, porque el análisis de hojas se hace, pues eso te lo hacen, no lo haces en tu casa. Eso te lo da, eso es un laboratorio agrícola que te tiene que secar las hojas, no sé muy bien cómo es. Se secan las hojas, después se muelen, no sé qué, y después ahí en esa hoja ve las cantidades de nutrientes que tiene la hoja, algo así es. Entonces, claro, es que para saber las deficiencias que tenemos en nuestra planta, ya he hecho, voy a dejar en comentarios y también en las tarjetas, y todavía quedan algunos elementos por explicar de los micronutrientes, pero estamos haciendo una lista de reproducción, una serie de vídeos que están explicando las deficiencias de todos los nutrientes esenciales para la planta, nitrógeno, fósforo, y hablamos de los nutrientes primarios, hablamos de los nutrientes secundarios, y ahora estamos hablando de los microelementos. O sea, todos los nutrientes esenciales que necesita el aguacate y en general todas las plantas, pero estamos enfocados en el tema del aguacate. Entonces voy a dejar el link en los comentarios, perdón. Dejarlo en los comentarios y en una tarjeta el link a esa lista de reproducción, que ahí te explico, por ejemplo, una deficiencia de nitrógeno, las características que tiene, una deficiencia de fósforo, cómo se suele ver visualmente y lo que provoca también una deficiencia. Y entonces sería bueno que la gente que se haga esta pregunta pues se viera toda esa lista de reproducción de los síntomas, porque es que no podemos, tú cuando tienes síntomas de deficiencias nutricionales en el aguacate, pues es que claramente ves que tu planta le pasa algo que no está bien, la puedes ver amarillosa, la puedes ver que no crece, la puedes ver y claro, puede ser que no sea una enfermedad, sino simplemente que si tú no le estás aplicando los nutrientes necesarios, o sea, su comida a la planta, pues que la planta no va a crecer, es que es un ser vivo, es como un animal, es como una persona. Y esto que conlleva, que si tú no estás nutriendo tu planta adecuadamente, pues que también la planta tenga muchos más factores, por así decirlo, a que se enferme. Es mucho más propensa a enfermarse tu planta, porque es como una persona. Si tú no estás comiendo bien, pues eres más propenso a coger cualquier enfermedad, porque no estás sano, porque no tienes los nutrientes en el cuerpo. Es que es lo mismo las personas, las plantas y los animales, que somos prácticamente igual. Entonces, más que nada, lo que les recomiendo a la gente que se haga esta pregunta es que se mire la lista de reproducción que estoy creando sobre los abonos de aguacate, curso de abono o algo así, no sé, no me acuerdo ni el título que le puse, pero solo tengo tres listas, uno es de injerto, otros son los vídeos en general que te explico todo, y después que estoy haciendo de los abonos, y ahí ves las deficiencias de una cosa, de otra. Y lo que siempre recomiendo, esto lo que tenemos que hacer es las analíticas para saber qué es lo que tiene la planta. Pues nada, espero que les haya gustado el vídeo y suscríbanse al canal, denle a la campanita y un saludo.